Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque un día más podemos exaltar a nuestro Padre Celestial. Podemos reunirnos y reconocer que no somos nada sin Él. Vamos a orar, hermanos. Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque eres santo, porque eres bueno, porque estás sentado a la diestra del Padre, pero estás intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque eres el deseado de toda la gente. Gracias porque tu diestra ha sostenido nuestra vida, Señor. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias porque eres Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tú gobiernas, Señor, con justicia y con verdad. Bendice a tu iglesia, Señor, la cual compraste por precio, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que cada día está más cerca nuestra redención? Ese tiempo en que nuestro cuerpo será completamente transformado, en el que podremos ver a Jesús tal como Él es. Y hoy en día, hermano, dice su palabra que detrás, delante y sobre nosotros, el Dios Todopoderoso ha puesto su mano. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos ama. Podemos gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey, porque Él es tu roca, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Les voy a pedir por favor que busquen en su Biblia el Salmo 86 en el versículo del 1 al 10. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí,
oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Nuestro Dios ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un milagro y una obra perfecta del que nos amó. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Te has sentido con falta de fe? ¿Tu corazón está agobiado? ¿O quizás se ha endurecido? Ven a Cristo, porque solamente Cristo puede poner en tu corazón el querer como el hacer. Ven a Cristo porque Él perdona, porque Él con su palabra envía bálsamo que sana nuestras heridas. Búscalo, porque lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón. Y podemos decirle a Él: sé mi piloto, ese piloto que yo necesito para vivir. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo. Cristo, mi piloto sé, mi piloto
temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Siempre que mi barca boga en el tempestuoso mar, puedo fiar en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Por la ruta que ha marcado, mi piloto me guiará. En mis luchas y conflictos, gracia y triunfo me dará. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Así damos paso al hermano Beto Ponce, quien trae la palabra en esta tarde. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, mis hermanos. Siempre es un gusto estar cada jueves aquí escudriñando la palabra del Señor. Y hoy nos toca hablar en relación a la oración de la iglesia por Pedro. Pero antes, como todos los jueves, pidamos dirección. Gracias, mi Señor, por la oportunidad siempre de escudriñar tu palabra. Te agradecemos por tu salvación, Señor. Te agradecemos que somos tus hijos. Te agradecemos siempre la oportunidad de estar conectados a través de estos medios. Te agradezco sobre todo, Señor, la sabiduría que le has dado a mis hermanos para permitirnos conectarnos de esta manera. Te agradezco, Señor, por todas las personas que hoy están viendo. Te pido, Señor, que con todo corazón te busquemos, que nos permitas ser sedientos de tu palabra y alimentarnos de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos dejes una enseñanza el día de hoy. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, los invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 12. Vamos a escudriñar del versículo 1 al 19. Voy a empezar a leer los primeros 4 versículos que dicen así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto
había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El contexto de estos versículos se remontan precisamente a cuando estaba el rey Herodes, pero no es Herodes que gobernaba en los tiempos de Jesucristo, que mandó matar a los niños menores de 2 años, sino estamos hablando de su nieto, cuyos amigos muy cercanos, nada menos y nada más que eran Calígula y Claudio. Bonitas amistades. Como buen político intentaba quedar bien ante los judíos, y en estos tiempos de persecución pues intentaba agarrar sobre todo a los líderes de ese movimiento cristiano. Por eso agarra y toma como prisionero, primero mata a Jacobo y prende o agarra a Pedro. ¿Por qué prácticamente está tomando a ellos? Porque prácticamente ellos funcionaban como líderes. Vayamos por favor a Gálatas 2:9, donde habla Pedro cuando está haciendo sus pininos como discípulo del Señor. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Entonces, habla de la importancia que tenía Pedro y Juan. Cuando este Herodes mata a Jacobo, que era hermano de Juan, y prende o toma preso a Pedro, podemos entender un poco, o mejor dicho, podemos apreciar lo que es la soberanía de Dios. Porque quizás más de uno se preguntaría por qué a Jacobo lo matan y a Pedro solo lo toman preso. Pues es la soberanía de Dios. Y luego, curiosamente, dice aquí, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y lo pone prácticamente 16 soldados alrededor. Yo creo que de alguna manera ya le he venido con el chisme al buen Herodes de que ya se habían alguna vez escapado estos discípulos. De hecho, precisamente en Hechos 5 del 18 al 20, 5 del 18 al 20 habla algo de esto. Dice, echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, ya había antecedentes de que se habían escapado alguna vez. Y yo creo que Herodes dijo, pues por si las moscas, vamos a ponerles hartos soldados. Y dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, en el versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en algunas versiones dice fervientemente, fervientemente. Esto de alguna manera implica, primero, que se convocó a oración a la iglesia, que es algo que debería ser común en nuestros días también. Nosotros, gracias a Dios, en la iglesia Alfa y Omega, pues se convoca a orar los viernes, y los varones los martes a las 7 de la noche. Esta convocatoria es importante porque precisamente nos permite apreciar las bondades y las misericordias de Dios. Sobre todo porque aquí nos está convocando a tomar un edificio, a hacer una protesta pacífica, y aparte estamos hablando de los tiempos de los romanos, pero lo que uno aprende es que las armas de la iglesia siempre son la oración, no hay más. La oración, no hay manifestaciones, no hay bloqueos, sino solo oración y lágrimas, palabras, Señor, aquí estamos. Efesios 6:18, que alguna vez lo habíamos leído, Efesios 6:18, dice así,
Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los santos. Entonces aquí vemos a una iglesia que está orando, que está clamando, y sobre todo porque ellos temen la suerte que vaya a sufrir Pedro en manos de Herodes. Ya vimos quiénes son sus amiguitos. En el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí vemos a un Pedro, pues tranquilo, a un Pedro que está durmiendo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo que Pedro? Quizás antes de una cirugía podemos estar intranquilos, podemos estar un poco inquietos. Imagínense la situación de Pedro que sabe, algunos teólogos piensan que lo iban a ejecutar al otro día. ¿Y él qué está haciendo? Durmiendo. Por un lado, quizás el Salmo 4:8 se manifiesta mucho en él. El Salmo 4:8, para recordarlo, dice así, Salmo 4:8, ese me acuerdo que lo leía a mis hijitos cuando estaban más chirris, dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo recuerdo cuando pensaba en este versículo, pensaba, me haces dormir confiado. No, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Curiosamente, este pasaje en la vida de Pedro, yo creo que lo marcó porque podemos saber que él después, más tarde, en el primer libro de Pedro, escribe en el 5:7, 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Pedro sabía, intuía que Dios tiene el control de aún de esas situaciones tan graves, tan delicadas, y por eso de alguna manera él tomaba con filosofía la vida y pensaba, bueno, si es voluntad de Dios que me vayan a ejecutar mañana, pues adelante. Y si Dios tiene otros planes conmigo, adelante. Yo no puedo hacer otra cosa más que descansar. Yo creo que había sido un día muy pesado para él. Y estaba sujeto con dos cadenas. Uno de cada lado estaban los guardias. Y aparte estaba vigilada otra guardia allá afuera. En el versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando uno recuerda cómo eran las prisiones de Roma, pues la verdad es que eran bastante feitas. Cualquier parecido con una cárcel en México es mera coincidencia. Pero obviamente todo estaba oscuro. Cuando aparece el ángel, resplandece su luz, y aún así Pedro no se despierta, el ángel le tiene que tocar, y entonces ahí despierta. No sé si alguna vez le ha pasado algo similar, que a veces cuando nos mueven medios adormilados, hacemos lo que nos dice y luego a veces ni nos acordamos. Pues muy seguramente eso le pasó a Pedro porque empezó a oír las instrucciones del ángel. El versículo 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, yo creo para que no se tropiece. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es decir, siguió las instrucciones del ángel,
no intuía que lo que estaba pasando, pensaba que era una visión, era un sueño, pero era verdad. Y en el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, como en el aeropuerto, que uno entra y las puertas se abren en los centros comerciales. Yo creo que de ahí han de haber tomado esa idea esos inventores, pero en ese entonces no había. Eso se abrió por la misericordia de Dios. Y ya después el ángel se apartó. En el 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí podemos ver cómo los planes de Dios se llevan a cabo, independientemente de los hombres. Herodes tenía un plan totalmente distinto, maquiavélico, tremendo, pero Dios tenía otro. Y entonces en el versículo 11 dice, Pedro entendió. Y habiendo considerado esto, en el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Pedro entendía que el Señor le había libertado. Y recordó probablemente en las Escrituras lo que había hecho con Daniel, que había cerrado las fauces del león cuando lo iban a comer. Recordó también en Daniel 3:28, donde dice entonces, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿se acuerdan sus amigos? Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a otro Dios más que a su Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde ellos le dicen a Nabucodonosor, cuando iban a ser aventados al horno de fuego, el rey al que confiamos y amamos, es decir, al Dios que amamos y veneramos, nos puede librar del horno de fuego. Y casi les dice, y si no nos libra, tampoco hay problema. Él es soberano y es nuestro rey. Eso habla de la confianza que tenían aquellos amigos de Daniel. Pues Pedro tenía una confianza muy similar. En el versículo 12 viene algo muy importante, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, o sea, Juan Marcos, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era de noche y había muchos. No sé si recuerden cuando nos convocaban a la oración los viernes, cuando también en los varones hacíamos oración los sábados. Y en realidad era poca la audiencia. La audiencia era mayor obviamente en los cultos. Pero aquí nos hablan de la importancia de orar como iglesia. A mí la verdad es que me dio mucho gusto ver este viernes que nuestra audiencia era nutrida. Y aunque en los días previos era más nutrida, por lo menos teníamos 50 por Zoom y 50 por Facebook. Y alguien puede decir, son poquitas, porque es una iglesia pues bastante grande, somos en promedio 600. Sin embargo, comparado con los cultos que teníamos presenciales, yo creo que vamos poco a poco mejorando y Dios está obrando en nuestras vidas. Bien que mal, ese tipo de historias que narra la Biblia y que son verdad, nos instan a reunirnos en oración por la iglesia para ser testigos de sus milagros, que ya hemos visto muchos. En el versículo que acabamos de leer dice, estaban reunidos muchos. Vamos a ver el versículo siguiente, el 13. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Es decir, en tiempos de persecución, nuevamente no iba a llegar y a tocar fuertemente, sino tocó despacito. La persona que estaba cuidando la puerta, porque posiblemente podían llegar los romanos, reconoce la voz de Pedro. Eso habla de la familiaridad que tenía con ellos. Y en el versículo que sigue dice, en el 14,
la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Se imaginan esa escena? Llega Pedrito, toca y ella, es Pedro. Y va rápido a avisarles y no abre, mejor se abrió la de los romanos y no abrió esta, pero bueno, así pasó. Y en el 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, ahí está Pedrito. Entonces ellos decían, es su ángel. Curiosamente, algunas personas pensaban que siempre había un ángel de nosotros que nos acompañaba y nos guardaba. E incluso algunos teólogos piensan que antes o lo que precede a la muerte es la aparición del ángel, y ellos aún podían pensar que Pedro iba a ser ejecutado y no esperaban que sucediera la respuesta tan pronto. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Él entra donde están orando todos, y de pronto ellos al verlo se alegran, empiezan a gritar voces de júbilo, y él, cállense, nos van a caer los romanos, se van a dar cuenta que ya me escapé. Y entonces le da instrucciones para que vayan a hablar con Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Jesús, que era uno de los principales en Jerusalén. En el siguiente versículo dice, aquí está. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Se imaginan a los soldados cuando de pronto se fue el ángel y de pronto sintieron como que les faltaba peso en sus muñecas, y cuando voltearon ya no estaba Pedrito? Y sabían a qué merecían eso, merecían la muerte por parte del rey Herodes. Pedro le dice que se va a otro lugar, porque obviamente era arriesgado quedarse con ellos, porque finalmente le iban a buscar. Y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, bueno, la reacción de los soldados, y Herodes mandó ejecutarlos. En el 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Es decir, no soportó quedarse en Judea porque sabía que los judíos a los cuales pensaba agradar no iban a estar muy contentos porque Pedrito se les había ido. Este pasaje nos habla perfectamente de cómo puede obrar la oración, cómo Dios atiende a la oración de toda una iglesia reunida por esa angustia, por eso que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a leer, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 29 y 30. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 29 al 30, por favor. Y dice así: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiera sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios contesta. Y Dios contesta, pues, a su tiempo. A veces puede ser muy rápido,
A veces nos puede parecer que está tardando mucho, pero Dios, créame, nunca llega tarde. Y por último, les voy a pedir por favor que busquemos Segunda de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y dice así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mis hermanos, hoy Dios nos exhorta a que oremos, a que cada vez que seamos convocados a oración por una situación familiar de algún hermano, por nuestros enfermos, por algo que nos esté causando aflicción, aceptemos esa petición que nos están dando por parte de nuestros líderes y oremos hermanos. Es increíble ver cómo Dios responde, y Dios responde a veces muy rápido. En este capítulo prácticamente seguían orando por la liberación de Pedro, y Pedro estaba ahí contento, feliz. Aún le quedaban muchos milagros por compartir. Sigamos orando, mis hermanos, sigamos orando, que no decaiga ese ánimo, que en algún momento vamos a reunirnos otra vez como en aquellos días. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.